En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al programa Cuartillas Radio, programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Zipa. El día de hoy estamos en celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Les acompañamos con mucho gusto. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra. Tenemos nuestros colegas invitados, el doctor Fernando Barrero Chávez, presidente de la Comisión de Ética del Círculo de Periodistas de Bogotá. También Iván de J. Guzmán, expresidente del Zipa y presidente del Club de la Prensa de Medellín, y nuestro presidente del Zipa, el doctor Asael Carvajal Martínez. Zoila. Bueno, empecemos entonces preguntando acerca de la importancia de la libertad de prensa con el doctor Fernando Barrero. Primero que todo, un saludo muy especial y queremos que nos diga por qué es importante la libertad de prensa en Colombia. Primero que todo, quiero celebrar este reencuentro con el Zipa. Tengo muy gratos recuerdos por el año 85, 86, cuando inauguramos Teleantioquia. Y yo, como miembro de la Junta Directiva de Teleantioquia, en ese entonces director de Inravisión, voté y se aprobó para que fuera el Zipa el que manejara el primer noticiero de Teleantioquia. Y pues me encanta volverlo a ver. ¿Por qué es importante la libertad de expresión? Por todo. Sin libertad de expresión no hay nada, no hay ningún proceso posible. Seríamos todos unos, ¿cómo se diría? Seríamos todos producto de una sociedad que no habla, una sociedad muda. Y pues lo que ocurre es que también la libertad de expresión que está consagrada en nuestra Constitución no es una libertad absoluta, es una libertad que tiene un marco y un escenario de responsabilidad social muy importante. Yo creo que, paradójicamente, de alguna manera en Colombia se ha respetado la libertad de expresión, y eso lo demuestra que existan medios de comunicación como la revista Cambio y la revista Semana, que son dos revistas contrapuestas. Uno sabe que la una no se puede ver con la otra, pero uno sabe que tiene conocimiento de la posición particular de cada una de ellas. Aquí yo recuerdo cuando era presidente del CPB, ahora estoy de presidente de la Comisión de Ética, que en el año 78, en el gobierno del presidente Turbay, el año 79 exactamente, cuando la toma la Embajada de República Dominicana, y en el escenario del Estatuto de Seguridad, se dictó la única ley de censura que ha habido en los últimos 50 años, todo por cuanto los medios de comunicación, y eso tenemos que admitirlo, estaban desbordados transmitiendo lo que era la toma de la Embajada de República Dominicana. Parecían algunos medios transmitiendo un partido de fútbol. Y sin embargo se logró, con una presión muy grande que hicimos como presidente del CPB, con Yamid Ahmad y los directores de noticieros a la cabeza, hacer un trabajo para que fueran los directores los responsables de los contenidos noticiosos que hubiesen alrededor de la toma de la Embajada de República Dominicana. Pero repito, en términos generales, en mi opinión, como presidente de la Comisión de Ética del CPB, hay una relativa libertad de expresión. Repito, relativa porque no hay libertad absoluta. No es completa, sí. Vamos con el presidente del Zipa, el doctor Asael Carvajal. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, empezando por el doctor Fernando Barrero Chávez. Fernando Barrera, el colega Iván de J. Muñoz. Frente a la pregunta
¿Por qué la libertad de expresión? Es porque realmente hoy en día no existe país alguno que pueda vivir si no tiene libertad de palabra, libertad de expresión, porque esto es un requisito esencial de una democracia, de un sistema político lleno de garantías. Ya comentó brevemente que en Colombia tenemos una relativa libertad de expresión, pero sobre todo tenemos medios para hacer efectiva esa libertad de expresión. Ya sabemos bien, doctor Barrera, que tenemos la acción de tutela para cuidar al juez cuando tenemos alguna dificultad en la búsqueda de la información. Igualmente tenemos varias disposiciones que avalan esa garantía tan importante. De manera que, como casualmente, aprovecho para comentar que en el día de hoy, en el periódico El Tiempo, Omar Rincón, gran comentarista de la televisión, hace una breve referencia a la trascendencia de la libertad de expresión, para decir que la libertad de expresión es necesaria y se defiende por sí sola. Eso me remite a lo que dijo alguna vez Albert Camus: la prensa libre, si es libre, puede ser buena o mala, pero si la prensa no es libre, será siempre muy mala. En resumen, tiene que haber libertad de palabra, libertad de expresión en cualquier régimen político, para que pueda haber una libertad de expresión garante y efectiva. De lo contrario, es imposible. Por eso, desde el CIPA, el Círculo de Periodistas de Antioquia, que está celebrando 60 años, afiliado a la Federación Colombiana de Periodistas, que está celebrando 15 años de existencia, somos defensores a ultranza, repito, defensores a ultranza de la libertad de expresión, porque es un requisito esencial para que exista un país democrático como Colombia, por ejemplo, y tenemos que luchar desde ella para que, teniendo libertad de expresión, la prensa podrá ser buena o mala, pero si no tiene libertad de expresión, será solamente mala, como dijo con sola razón Albert Camus. De manera que, en esencia, estamos muy contentos celebrando hoy el Día Mundial de la Libertad de Expresión, y desde el CIPA, desde FECOLPER, estamos enviando un saludo solidario a todos los colegas de Colombia. Muchas gracias. Vamos con Iván de J. Guzmán, presidente del Club de la Prensa de Medellín. Saludamos a nuestra presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, Adriana Hurtado. Buenas tardes, Adriana. Hola, un saludo muy especial para todos y para Zoila. Por supuesto que también para las personas que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias y también un saludo fraternal. Claro que sí, estamos en Cuartilla Radio, programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Emitimos este programa en Radio CIPA Estéreo y mañana, martes, a las 9:30 de la noche en la emisora cultural Universidad de Antioquia. Vamos con Iván. Adelante, Iván, con la misma pregunta. Bueno, a la pregunta hay que responder lo siguiente. La libertad de prensa es directamente proporcional a la democracia que tenemos. Yo creo que no es ningún misterio que tenemos una democracia muy perfecta. Tenemos unos senadores, la mayoría, no decir todos, pues es cierto, la mayoría, con una estela de investigaciones. Tenemos una Cámara en igual condiciones, tenemos una situación de corrupción en el país supremamente grave. Eso afecta en grado sumo la democracia. Y, como decía, la libertad del periodismo casi que es congruente con esa calidad de la democracia. Indudablemente nosotros tenemos una libertad de prensa, pero muy restringida, diría yo, porque si nos ponemos a revisar la lista de colegas sacrificados, atropellados, ultrajados, por decir la verdad, sobre todo, digo, en Antioquia, y en el CIPA sabemos muy bien de esos asuntos. En Antioquia ha sido y es larga la lista de esos periodistas ultrajados. ¿Ves? No, yo creo que no debemos de hablar de buen o mal periodismo. Los periodistas tenemos que hablar de buen periodismo. El que no esté haciendo buen periodismo es porque no está haciendo un buen periodista, y quien no es un buen periodista de por sí está atentando contra la profesión y contra la democracia. Está menoscabando la democracia, y eso es absolutamente dañino para la prensa. Gracias, Iván. Bueno, vamos con el doctor Fernando Barrero Chávez. ¿Se escuchó, verdad? Sí, estoy de acuerdo con Iván, totalmente de acuerdo con Iván. La libertad de expresión es consustancial a la democracia, así como la uva es al vino, la libertad de expresión es consustancial a la democracia.
Que tengamos una democracia imperfecta en Colombia es distinto, pero democracia al fin y al cabo. Así es que estoy totalmente de acuerdo y repito, seríamos unos eunucos si no tenemos libertad de expresión en Colombia. Bueno, vamos con el presidente de la Comisión de Ética del CPB, Círculo de Periodistas de Bogotá, el doctor Fernando Barrero Chávez. ¿Qué acciones ha hecho el CPB por la defensa de la libertad de prensa? Es lo que nos corresponde a todos los periodistas, no solamente a la Comisión de Ética, que es un trabajo de mucha responsabilidad, sino también a todos los periodistas nos corresponde defendernos frente a las amenazas constantes contra la libertad de expresión y de pensamiento. Tenemos una garantía constitucional, pero pues definitivamente no es suficiente. Yo pienso que una cosa podemos estar sintiendo en Bogotá y en las grandes capitales con respecto a lo que está pasando con la libertad de expresión, pero no me quiero imaginar qué está pasando en el Catatumbo, no me quiero imaginar qué está pasando en el Arauca, no me quiero imaginar qué está pasando por allá en el Putumayo y en el Nariño, donde están las zonas en las que prevalecen los paramilitares y donde prevalecen los grupos al margen de la ley, los cultivadores de coca. Pero al fin y al cabo es una defensa que tenemos que hacer por vía general y tenemos que estar pendientes y atentos a lo que le ocurre a los medios de comunicación, a los periodistas que trabajan en medios de comunicación en estas zonas tan delicadas de orden público. Hay otro aspecto que me preocupa sobremanera y que tiene que ver con el campo del periodismo deportivo. Es decir, es aquellos periodistas que se ponen la camiseta, para la camiseta de los equipos de las ciudades en las cuales sirven y que detrás de la camiseta hay el interés porque el equipo clasifique a los octavos o clasifique a los cuartos o clasifique a la final, porque es que además hay un sistema de cupos que es absurdo que se le da a los periodistas en las emisoras de las ciudades intermedias para que con esos cupos se defiendan económicamente, defiendan la presencia de los equipos y defiendan la llegada, porque en la medida que un equipo se quede, que no entre a los 8, por supuesto que ese periodista queda absolutamente cruzado de brazos, está amenazada su supervivencia. Lo repito, en términos generales hay libertad de expresión garantizada por la Constitución, pero en términos particulares hay que mirar las especificidades de cada región de nuestra Colombia tan martirizada. Muchas gracias, doctor Fernando. Sabemos del límite del tiempo para hoy. Agradecemos mucho por haber participado en este programa sobre la libertad de prensa en Colombia. Y tengo 2 minuticos todavía. Listo, qué bueno. Doctor. Bueno, le contamos que la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, a la cual estamos agremiados, está hoy de cumpleaños, nada menos que de 15 años, y tenemos hoy a nuestra presidenta Adriana Hurtado. Entonces, primero, antes de seguir hablando de libertad de prensa, vamos a celebrar ese cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Una conferencia cuando lleguen a la de la corte. Bueno, Adriana, de verdad que felicitaciones a FECOLPER por estos 15 años, también en defensa de la libertad de prensa de los periodistas. Desde aquí, desde el CIPA, desde Radio CIPA Estéreo, le enviamos muchos, pero muchos años más en cabeza de usted, de la presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas. Muchas gracias, Abraham. Sí, también es un orgullo presidir esta organización que justo nace allí en la ciudad de Medellín en el año 2007, un esfuerzo de hombres y mujeres periodistas que especialmente cuando estábamos viviendo en la década del 2000, toda esta situación de 10 crímenes, incluso de periodistas en el año, pues decidimos dejar un poco ese miedo, ese temor y unirnos para luchar por los derechos
en general a la libertad de prensa, pero también a la libertad de información, ese derecho que tiene pues la ciudadanía también a conocer la información, ¿no? Nosotros estamos conformados por 21 gremios a nivel local, nos sentimos también honrados de que el CIPA sea nuestra organización allí en el departamento de Antioquia, y gracias por la invitación. Adriana, cuéntenos por qué es importante la libertad de prensa, tanto para usted como periodista, como para el gremio y la federación. Bueno, ahí sí, como la frase que se ha hecho ya también muy popular: sin libertad de prensa pues no hay democracia. Está clarísimo que los y las periodistas deben estar detrás de la cola de, siempre haciendo vigilancia justamente de esos poderes que usualmente, como lo mencionaban hace un momento, en el territorio es donde más se ven las afectaciones a la libertad, esas afectaciones que no solamente van contra la vida, que es uno de los riesgos más grandes cuando nos asesinan a un periodista, sino también cuando están esas especies de censura, alguna de ellas indirectas, como con la pauta publicitaria, entre otros, que busca justamente limitar ese derecho de la ciudadanía a recibir la información y, por supuesto, que el trabajo de los periodistas. Para nosotros es innegociable la libertad de prensa, y es innegociable porque, sin lugar a dudas, no puede haber esa libertad de prensa si no hay como tal unas condiciones de seguridad, unas condiciones donde el periodismo se pueda ejercer libremente y bajo entornos donde se haya superado también la pobreza. Hemos estado muchas veces en unos gremios periodísticos donde algunas personas lo ejercen por convicción, por pasión, pero también donde lamentablemente ha habido unos efectos nocivos sobre aquellos que, haciendo mal ejercicio, pues también hacen quedar mal a un gremio en general. Sin embargo, desde FECOLPER trabajamos es por quienes hacen buen ejercicio, y siempre llevando como todos estos asuntos también desde la necesidad de formación, en la necesidad de que, si bien en Colombia no hay establecido un código de ética único, pues sí hayan unas prácticas de autorregulación, porque así la libertad de prensa sea considerada un derecho humano, mejor, la libertad de expresión como un derecho humano en el artículo 19, también es importante recordar que tenemos unas responsabilidades y que nuestros derechos no van por encima de los derechos de los demás. Entonces, en ese sentido, es muy importante también todo lo que ha hecho en materia normativa la Corte Constitucional, cuando ha tenido que ponderar derechos, pero que sin duda alguna, pues generalmente ha privilegiado el ejercicio periodístico. Bueno, esta pregunta va para todos. ¿De qué forma han sentido la censura en el medio, en el ejercicio de la profesión? Doctor Fernando Barrero. ¿De qué forma qué? No le entendí la... ¿De qué forma han sentido la censura ustedes como periodistas? No, yo nunca he sentido censura, afortunadamente. He trabajado en medios como La República y El Tiempo, trabajé en Caracol Radio, trabajé en televisión, y nunca ningún jefe me dijo tiene que hacer tal o cual orientación en su noticia. Yo me siento privilegiado en ese sentido. Ahora, lo que sí me ha preocupado, y lo he dicho como docente y lo he dicho como presidente de la Comisión de Ética, es en dónde está la línea divisoria entre la censura y el criterio al interior de los medios de comunicación. ¿Dónde está esa línea divisoria entre censura y criterio? Porque si yo trabajo en un noticiero de televisión y entrego una noticia, el director me dice, no va porque es mi criterio. ¿Es el criterio del director el que primó o es una censura que él aplicó a esta noticia? En el entendido de que no todas las noticias caben en un noticiero, no todas las noticias caben en un periódico, no todas las noticias caben en los medios tradicionales. Entonces, ¿dónde está la línea divisoria entre criterio y censura? Pero volviendo a la pregunta inicial, me siento privilegiado de no haber recibido nunca ninguna instrucción de algún jefe mío, de Rodrigo Espina en La República, de Enrique Santos en El Tiempo, de Yamida Mar en Caracol, que me diga la noticia tiene que ser tal o cual. No, nunca, afortunadamente. Y para el presidente del Club de la Prensa de Medellín, Iván de J. Guzmán López, quien también es expresidente del CIPA, ¿cuáles considera que usted que son las principales violaciones a la libertad de prensa y qué censura ha experimentado? Pues empecemos por las censuras que he experimentado. Mire,
yo fui obligado a llegar a un acuerdo en mi contrato con una caja de compensación porque denuncié, estando en ella, graves atentados contra la pulcritud y el manejo empresarial. Es decir, en lo que abunda en este momento, que es la corrupción. Segundo, un gobernante de este departamento me pidió el cargo porque 10 años atrás yo le había denunciado corrupción abierta, comprobada. Entonces, mire, uno como periodista tiene que estar dispuesto a que le cobren cosas, pero lo que uno no puede estar dispuesto es a dar el brazo a torcer como periodistas. Uno como periodista no está en un medio de ángeles. Yo creo que a los grandes periodistas en este país los han censurado, los han amenazado. Yo he sufrido amenazas. Sin embargo, aquí estamos y quiero expresar que afortunadamente pues hay personas como el doctor Barrero que no ha sufrido censura, pero a uno que tiene una relación permanente con los compañeros, a uno le cuentan cosas que me dijeron que esto no iba porque atentaba contra la pauta, que esto no va porque no es del interés del canal, que esto no se publica porque, pues, 20.000 cosas. Es claro que aquí tenemos autocensura, porque hay gente que dice yo tengo que vivir, yo tengo que llevar algo a la casa. Entonces, existe la autocensura, existe la censura abierta y existe aquellos funcionarios que se vengan sencillamente del periodista que en algún momento denunció corrupción. Lo ideal sería tener un país de cero corrupción, donde las noticias que uno entregue sean todas buenas noticias, entre comillas, y que esas malas noticias, entre comillas, pues se recibieran como una forma de mejorar los procesos administrativos, de mejorar el papel del servidor público, como una forma de que el gobernante se cualifique y realmente trabaje por la comunidad. Pero aquí no es posible realmente. Tenemos que defender la democracia, eso sí lo he dicho yo hasta la saciedad. La democracia es mejor que cualquier tiranía, y si queremos una prensa con muy buena libertad, tenemos que trabajar para una democracia sólida. Si queremos una prensa débil, tenemos que soportar una cantidad de cosas horrorosas que ocurren en la democracia. Lo ideal es que el periodista se despoje de su frac, de su corbata y ejerza su función con rectitud. Esa es la mejor forma de construir democracia. Y las tiranías nos están diciendo que esa es la forma de establecer democracia, porque en la tiranía no tenemos derecho a la información. Ni para qué hablamos de los países vecinos, ni para qué hablamos de los que están en guerra, porque eso lo vemos permanentemente. Entonces nuestra libertad está mediada por la calidad de la democracia que tengamos y la rectitud de los periodistas que dispongamos. Vamos con el doctor Asael con la misma pregunta, pero le acomodo esto. Usted que es abogado y periodista, ¿cuáles han sido las censuras? Usted ha sido un defensor de muchos periodistas como abogado. ¿Tiene el micrófono muteado, doctor Asael? Ya. Ya. En relación con su pregunta, para informar lo siguiente: yo fui jefe de comunicaciones muchos años de la Universidad de Antioquia. De parte de mi jefe nunca tuve una medida de censura para informar lo que pasaba en la Universidad de Antioquia, pero sí conocí a muchos colegas que eran censurados, no solamente por el poder político, también por el poder económico, por el poder de la delincuencia, por el poder del narcotráfico. Y nosotros, en el caso del CIPA, y como profesor de Derecho a la Comunicación, fui defensor a ultranza del derecho a la libertad de expresión como parte que compone muchos de los derechos humanos que hoy en día siempre han sido universales, esenciales en una democracia, en un Estado de Derecho. Por tanto, infortunadamente en Colombia y en el mundo entero, en muchos países, ha existido la censura disfrazada.
con poderes extra especiales, como mencioné antes, el poder político, el poder del narcotráfico, de la delincuencia, de los grandes capitales, incluso una especie de censura judicial. Cuando en un proceso judicial uno tiene problemas con el fiscal, por ejemplo, con la juez, de manera que son varias las modalidades de censura, y nosotros siempre hemos defendido la libertad de expresión, partiendo del principio que en Colombia la libertad es permanente y que solamente hay responsabilidad legal posterior a los actos de la información, de manera que siempre defenderemos la ultranza, el derecho a la libertad de palabra, porque todo el mundo tiene libertad de expresión. Es otro aspecto importante. Todo el mundo somos titulares del derecho universal a la libertad de expresión. De manera que en esa medida tenemos que luchar permanentemente por la libertad de expresión desde el CIPA y también desde Recortel, como le decía nuestra presidenta, se lucha permanentemente por la libertad de expresión. Una forma de luchar también es capacitando a los colegas, actualizándolos en normas legales, en normas mercantiles, en normas que tienen que ver con la idoneidad profesional, en normas de la ética, de manera que es mucho el camino que hay que recorrer todavía, que lo estamos recorriendo permanentemente y con mucha satisfacción. Gracias, doctora Asael. Yo le pregunto al doctor Fernando Barrero, ¿usted conoce este libro que escribió nuestro presidente, Los periodistas y el derecho a la información en Colombia? No, lo veo del mayor interés posible y ojalá pudiéramos tener acceso en el CPB a ese documento tan interesante. Me parece, cuando venga nuestra presidenta titular, Patricia Lozano, le diré que tome contacto con ustedes porque me parece de la mayor importancia poderlo conocer y celebro que exista. Hay pocos libros, desafortunadamente, la bibliografía sobre el tema es muy poca. Conocí hace poco otro de José Gregorio Hernández, muy interesante, y estaban presentando a la Feria del Libro otro que creo que era de Nadir. Así es que todo lo que se escribe, todo lo que se diga sobre la libertad de expresión, de pensamiento, de palabra, es muy interesante para los comunicadores. Claro, sí, precisamente el doctor Asael fue profesor en la universidad de esa asignatura de Derecho Constitucional, y este libro ha sido de consulta para todos, tanto estudiantes como docentes de Derecho y de todo lo que tiene que ver con legislación de prensa en Colombia. Él es egresado de la Universidad Complutense de Madrid con tesis laureada, y de verdad que este libro ha servido a muchos periodistas, incluso recuerdo a Daisy Cañón también, que le sirvió mucho este libro del doctor Asael Carvajal. Ahí está comprometido, doctor Asael, para hacer llegar este libro al Círculo de Periodistas de Bogotá. Claro que sí, allá les llegará a todos Barrero, allá llegará el libro esta semana. Bueno, no sé si ya tiene que irse, doctor Fernando. Sí, ya me están avisando que ha llegado el subdirector de Servicios Sociales. Les agradezco mucho la oportunidad, doctora Asael, Iván, Adriana, me parece un gusto haberla visto, y celebro que el CIPA esté tan vigente como cuando inauguramos en Antioquia, va a ser ya 37 años. Así es que celebro su existencia, les deseo el mejor de los éxitos y me alegra haber estado en un foro tan importante como este sobre un tema tan consustancial al ejercicio periodístico como es la libertad de prensa. Muchas gracias. Ahí vamos a seguir en comunicación. Siempre estamos en comunicación con Patricia Lozano, la presidenta del CPB, con nuestra directora Zoila Isabel Carvajal Almario, también periodista, comunicadora social. Entonces, de verdad que muchas gracias por haber aceptado nuestro llamado, doctor Fernando. A ustedes, cordial saludo y buena tarde a todos y a todas. Bueno. Feliz tarde. Hasta luego, doctor Barrera. Abraham, ¿por qué se proclamó este Día de la Libertad de Prensa? El 3 de mayo se programó como el Día Mundial de la Libertad de Prensa por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los países miembros de la UNESCO. Esta fecha recuerda la instalación de la Declaración de Windhoek sobre la libertad del ejercicio del periodismo. Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un hecho fundamental. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El objetivo de conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa es tener la oportunidad de celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar
la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra la independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en cumplimiento de su deber. Aquí hay algo muy importante que no se cumple. Yo creo que ustedes lo escucharon. El derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y de investigar y recibir informaciones. Yo pienso que muchas veces se viola esto que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, nos gustaría como hablar de esa parte de la libertad de prensa, pero de doble vía, tanto de la libertad para emitir información, para mantener pues como una sociedad informada, pero también de ese derecho a ser informado de forma clara, coherente, veraz, y quisiera que nos hablara el doctor Arzael de cuál es la responsabilidad del periodista, que si bien tiene derecho a esa libertad de expresión, cuál es la responsabilidad que tiene pues con el ciudadano al recibir información. Solo empecemos por la primera parte. La libertad de expresión comprende distintos mensajes. El mensaje, por ejemplo, periodístico, el mensaje de opinión, el de juicios de valor, el mensaje ideológico, el mensaje musical, el mensaje gráfico, el mensaje de fotografía. Por tanto, el concepto de libertad de expresión tiene que entenderse de forma muy amplia. Ahora, quienes hacemos el periodismo sabemos que tenemos el derecho a buscar la información, que es la noticia como tal, redactarla, consultarla e informarla. En consecuencia, tiene que haber libertad para el acceso a las fuentes de información, a las fuentes del Estado, a las fuentes de los particulares, de empresas particulares que manejan asuntos de interés colectivo, para que el periodista pueda averiguar, consultar, confrontar y luego informar. De manera que esa libertad de expresión en el campo periodístico es muy importante para que el profesional pueda tener esa libertad de movilizarse y averiguar. Pero igualmente recordemos que la libertad de expresión comprende varios mensajes. Por tanto, un medio de comunicación tiene distintos mensajes en su contenido. Está el primer mensaje muy importante, que es el informativo, la noticia, para la cual, como hemos dicho, el periodista ha debido investigar con mucho cuidado. Y está el mensaje también de opinión. El medio de comunicación tiene un editorial para fijar un punto de vista. Tiene igualmente mensajes gráficos, mensajes de la caricatura, de la fotografía, de manera que eso de que hablaba el colega Iván de J. Guzmán López, en el sentido que la libertad de expresión es connatural a la democracia, es más que connatural, es esencial que exista la libertad de expresión en una democracia, porque a lo contrario, como dijeron Albert Camus y como dice el colega Omar Rincón del Tiempo, si no hay libertad amplia, casi que en exceso, libertad en exceso muchas veces para que salen boas, temas que de poco interés, pero eso es parte de la libertad. ¿Para qué? Para que se expresen libremente. Si no existe esa libertad, para que haya expresión de distintos mensajes libremente, ampliamente, y no solamente mensajes de doble vía, de la emisora, sino también mensajes multidireccionales, porque el mensaje informativo y el mensaje de los medios de comunicación va más allá de ser de doble vía, es multidireccional. Por ejemplo, cuando uno escucha la radio, sabe que va para muchas direcciones. Cuando ve televisión en distintos lugares de Colombia, del mundo entero, de manera que hoy en día el mensaje informativo va más allá de ser de doble vía y va a ser más bien un mensaje multidireccional para que todo el mundo esté enterado, pueda saber lo que está pasando y pueda evaluar lo que le dicen los medios de comunicación y para participar activamente. De manera que es un concepto nuevo, ese mensaje de doble vía casi que lo superamos por el mensaje multidireccional. Bueno, estamos esperando a nuestra presidenta de FECOLPER, Adriana Hurtado. Ya está ahí nuestra presidenta. Bueno, yo también le pregunto a Adriana, ¿ha sentido la censura usted que también ha estado defendiendo periodistas FECOLPER? Sí, Abraham, bueno, me excuso porque este rol de profesional y mamá en la que toca estar corriendo, pero gracias, me excuso por la ausencia. Bueno, sí, la federación incluso fue víctima, donde intentaban de alguna manera que nosotros paráramos una investigación. No sé si ustedes recuerdan, la organización hizo un estudio sobre quiénes son los dueños de los medios de comunicación en el país, y hubo un medio de comunicación
que después de tantos años de esta investigación, pues hasta hace más o menos un año, año y medio, estuvo revisando en la web la información que allí estaba contenida. Nosotros fuimos muy cuidadosos en contratar también un equipo de investigadoras que hizo además un cruce con diferentes metodologías y consultando bases de datos públicas y privadas. Y uno de los temas que resultó ser más sensible era el de las cuentas, ¿no? Y sobre cuál era la estructura de la propiedad de los medios. Y finalmente, hace más o menos año y medio, fuimos requeridos por el representante legal de ese medio de comunicación que aseguraba que no eran importantes los datos de alguna manera de la vida personal de la directora del medio de comunicación. Para la investigación sí era importante porque habían unos intereses asociados, digamos, con respecto a la persona que fue su pareja sentimental versus la investigación y cómo se concentraba la propiedad de los medios también en una estructura societaria, digamos, un poco compleja. El tema, Abraham, frente a la pregunta en concreto es si fuimos, y llegamos hasta donde le pasa casi a muchos periodistas, que los ponen en un lugar de ¿es esto o se retira? Y a nosotros nos tocó quitar todo el contenido porque la próxima situación era requerirnos penalmente y en ese ejercicio querían buscar una responsabilidad civil de la organización y en ese caso de su presidenta para que tuviera que responder. Y lo que nos ha ocurrido es que pues obviamente en el caso particular hay unos bienes familiares a mi nombre y pues obviamente yo no podía someterme como a esa situación. Y es lo que le pasa a muchos periodistas en Colombia, que a través del acoso judicial buscan silenciarnos. Nos pasó como organización y sabemos lo que se siente porque es una situación muy compleja, saber que estás investigando, saber que es cierto, pero al mismo tiempo tener que retirar o dejar una investigación, pues por el temor de que muchas veces incluso lamentablemente hay jueces que ponderan más otros derechos como aparentemente derechos como al buen nombre, a la intimidad, cuando muchas veces esa intimidad también se pierde cuando se es un personaje público. Y digamos que lo que más sorprende en ese caso es que muchos periodistas piden acceso a la información y transparencia, pero cuando les toca a ellos ser parte de esas investigaciones, pareciera que ya no se opina lo mismo. Incluso hay gente que sale un día como el 3 de mayo a defender la libertad de prensa, pero que se presta para acosar incluso a una organización como FECOLPER que defiende la libertad de prensa. Entonces sí hemos sido víctimas, Abraham, y de otros casos. Recuerdo también alguna vez defendimos a unos periodistas secuestrados por una guerrilla en el Catatumbo y nos tocó también, digamos que bajar la exposición de los contenidos de nuestras alertas y pronunciamientos porque llegaron las amenazas. Entonces son formas de censura que pues obviamente llegan cargadas de amenazas y que tienen como fin que la organización o los periodistas se silencien. Adriana, con el acuerdo de paz con las FARC se disminuyeron las víctimas del conflicto armado y a pesar de todo siempre ha habido casos de censura. Usted pues como en una visión general desde FECOLPER cree que con este acuerdo ha disminuido como la censura y las amenazas a periodistas. Disminuyeron por supuesto por parte de ese actor armado, la guerrilla de las FARC, pero el problema es que asimismo hubo rearme de otro tipo de estructuras o de grupos, pues para nadie es un secreto, las disidencias, o también pasó igual con el proceso con paramilitares. Digamos que hubo unas de estas personas que no decidieron cómo desmovilizarse de todo, se rearmaron, y el problema pasa igual con los periodistas, es decir, aunque no se disminuyó la cantidad de amenazas o de agresiones contra periodistas, lo que varió un poco fue la forma como se amenazaba o se trataba de intimidar, porque no actuaban de la misma manera. O sea, la guerrilla de las FARC tenía era como una metodología y actuaban de la misma manera casi siempre, pues porque finalmente era una estructura con mando. Mientras que, por ejemplo,
con las disidencias y con todos estos otros grupos, ni siquiera pues se conoce como una estructura jerárquica como tal, y pues lamentablemente cambiaron tanto esas metodologías que ya ni siquiera se puede identificar cuándo realmente si son un grupo, por ejemplo, de guerrilla o no. También hemos encontrado, Zoila, que en algunas zonas incluso llegan las amenazas y se hacen pasar por guerrillas, pero pues que finalmente lo que hacen las autoridades es desestimar porque dicen en esta zona no hay guerrilla como tal. Entonces, lamentablemente no disminuyó, varió la forma de amenazas o de intento de afectaciones a la libertad de prensa y aunque ya no estaba como actor presente las FARC, sí hubo una constante de agresión por parte de otros actores. Estamos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Para ustedes, ¿cuál es su llamado a los colegas, a los periodistas en este Día Mundial de la Libertad de Prensa? Empezamos por Iván, presidente del Club de la Prensa de Medellín, expresidente del CIPA. Abraham, el llamado es a que nos comportemos como profesionales de una forma monolítica, porque en la medida que nosotros seamos sólidos en nuestros conceptos y en nuestro actuar, estamos apoyando, estamos ayudándole a la democracia. De otra manera, no. Si estamos en los gremios únicamente por figurar, si estamos únicamente por pasar el rato en los gremios y no hacemos que verdaderamente se sientan los periodistas representados en ese gremio y que la comunidad la comunidad democrática esté defendida en esos gremios, no estamos haciendo absolutamente nada y estamos maleando la democracia. Por eso es que ustedes son testigos, yo siempre he sido enemigo de las reelecciones, porque las reelecciones lo que hacen es apoltronarlo a uno muchas veces mental y gremialmente y no permite entonces que se aireen, que lleguen nuevas ideas, que lleguen nuevas formas de defender el gremio, nuevos planteamientos, etcétera. Pero aparte de esto, yo creo que es importante lo que decía el doctor Azael ahora, y es bueno comentarlos. El daño que nos hizo, y cosa rara pues, en un magistrado de la estatura de Carlos Gaviria Díaz, el daño que nos hizo este señor fue gravísimo, el daño a la prensa, porque es que una cosa es el derecho a la expresión, que lo tiene todo el mundo, y otra cosa es la libertad de prensa. Entonces este señor nos metió a todos, a los opinadores y a los profesionales de la prensa en un mismo costal y creó una confusión horrorosa donde en las redes sociales opina cualquier bravucón o cualquier defensor de un ismo, de una ideología extrema, y entonces se confunde con la prensa. Yo creo que esta es otra discusión que debemos de abocar de forma correcta. Nos tenemos que diferenciar los verdaderos periodistas de los que simplemente son opinadores, y los periodistas tenemos la obligación de ser excelentes en nuestros criterios, en nuestros conceptos, en nuestra visión de lo que es la sociedad y la democracia para poder diferenciarnos de aquellos que les interesa sembrar el caos, desorientar, deseducar y, por el contrario, destruir la democracia. Doctor Azael. Yo considero que pensar en alguna recomendación es bastante grave, porque realmente lo que se debe buscar es que cada profesional conscientemente, responsablemente, sinceramente, honestamente, se compromete al ejercicio de una profesión que tiene que ver mucho con la sociedad y luchar incansablemente por la defensa de los intereses comunitarios y sobre todo de la verdad para informar adecuadamente, la verdad para investigar, la verdad para que la gente sepa de qué se trata. Infortunadamente, nuestro medio es casi que una utopía. Seguir pensando en que la defensa a ultranza de la libertad de palabra no va a llegar a tener éxito, no. Hay que seguir luchando por esa utopía que es la libertad de palabra, para que poco a poco desde el campo del periodismo, desde el campo de las agremiaciones, luchemos incansablemente y denunciemos cuando podamos esos actos arbitrarios de distintos poderes que hemos mencionado, el poder político, el poder hasta judicial. En el poder judicial sí que hay temas que cortar, los enfrentamientos que tenemos muchas veces con las fiscales en el proceso investigativo, en los jueces cuando van a fallar, el desconocimiento, por ejemplo, del sigilo profesional.
¿Cómo quieren procesar a un periodista porque no revela la fuente? Es un mandato constitucional del siglo profesional. Igualmente el acceso a las fuentes de información. De manera que es una lucha permanente en medio de muchas dificultades y desventajas de parte nuestra. Sin embargo, digamos, la expresión es: nos comprometimos a un trabajo de esta naturaleza y lucharemos hasta el final cumpliendo el deber social que tenemos, porque recuerde que somos cumplidores de un mandato de la sociedad. La sociedad nos ha mandado, con ella nos hemos comprometido a trabajar en pro de una información veraz, oportuna y que satisfaga plenamente a las personas. Seguiremos luchando, así seamos todavía así estemos enfrentados sobre todo y permanentemente a mucha utopía, a muchas dificultades, pero no nos queda más camino que una lucha sin tregua permanentemente. Yo sé que es bastante difícil, pero tenemos que comprometernos a esa lucha constantemente. Seguimos con Adriana Hurtado, presidenta de FECOLPER. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, yo creo que está en dos vías, uno para los gremios y otros para los periodistas. Primero, yo quisiera hacer alusión que en algunos departamentos ha funcionado muy bien la reelección, porque son procesos históricos que han afianzado y fortalecido a los gremios. En otras, no tanto, porque en aras de dar justamente ese derecho a la participación han llegado, incluso se han acabado algunos gremios y les ha tocado a los antiguos volver y constituir esos gremios locales. Entonces, creo que cada mirada debe ser vista con su diferenciación y de acuerdo como al contexto, ¿no? Siento que más allá de cuánto tiene un tiempo el uno o el otro, lo importante es demostrar con hechos, porque muchas veces encontramos gremios de periodistas dedicados, por ejemplo, a hacer únicamente un premio o a vender carnets, por ejemplo, como ocurre con una organización que hace parecer que la credencial que venden es una credencial válida por el ministerio o que el título profesional que venden también es para eso. Alguna vez escribíamos, creo que fue para la primera versión de nuestra revista Confirmado sobre el tema, cómo también se ha vuelto una mercantilización de la libertad de prensa, ¿no? Y cómo algunos gremios lamentablemente han utilizado ese derecho a la asociatividad para otro tipo de cosas que, pues, digamos que uno esperaría una mayor representación. Habría que preguntarse también qué hemos hecho nosotros por los gremios, ¿no? Generalmente pedimos bastante, pero olvidamos un poco en qué sumamos, qué entregamos, si se publican informes que tanto compartimos, si se convoca a una audiencia al Congreso de la República, si vamos y hacemos no solamente presencia, sino que además hacemos incidencia. Entonces yo sí creo que en ese sentido los gremios deben repensarse en el sentido de ya no más figuras, sino necesitamos realmente la suma de voluntades de la persona que está por allá en Chocó, de la persona que está en el Catatumbo, de la persona que está en una ciudad capital y que ha podido estudiar y tiene conocimientos en otras áreas. Creo que un gremio no puede seguir con esta lógica de crítica y mucho palo, pero poco entrega. Eso es muy difícil, creo que le pasa a todos los gremios nacionales de periodistas, en el sentido de sus bases generalmente están esperando, pero generalmente no dan mucho más de lo que están diciendo. Por supuesto que también abiertos totalmente a las críticas, a los aspectos por mejorar, pero yo sí creo que el gremio de periodistas tiene que repensarse y hacer apuestas y agendas comunes, porque lo que hemos visto también es una desorganización a nivel estructural. Unos están pensando más en participar en el carnaval, no sé, en el carnaval de Río de Janeiro, supongámoslo, y otros están pensando más en recuperar la tarjeta profesional, otros están pensando en la necesidad de formación, y de esa manera, en una lógica muy heterogénea, pues es más difícil ponernos de acuerdo. Entonces creo que debería haber una agenda común y apoyar a las personas que finalmente se atrevan a hacer liderazgos, porque tampoco es que sea fácil ser dirigente y más cuando no se gana nada. Entonces sí creo que es importante como fortalecer a los gremios. Y respecto a los periodistas, yo creo que se debe dejar la apatía, uno, por considerar que todavía no somos trabajadores y trabajadoras. Yo creo que la pandemia fue un buen escenario para reconocernos como ellos y ellas. Generalmente el periodismo antes no caminaba, sino levitaba, y creo que la realidad que terminó dando la pandemia es que somos humanos, somos parte de la sociedad y como tal también íbamos a recibir una afectación mayor que ya no estaba solamente condicionada a una amenaza. O sea,
la amenaza fue cuando se creó Fecolper, así nacimos, como la posibilidad de defendernos de la violencia, pero lo que nos enseñó la pandemia es que más gente perdió sus trabajos, personas que tenían de alguna manera una estabilidad en los grandes medios de comunicación del país, los despidieron, muchos de ellos sin justa causa, a unos los indemnizaron, a otros no. Algunos los despidieron aprovechando la pandemia también por su edad. Entonces son bastantes las lógicas de que un gremio debería trabajar y que a pesar que en nuestro país realmente no haya un sindicato fuerte haciendo lo que correspondería, ¿no? Uno pensaría en por qué en otros países, si por ejemplo hacen convenciones colectivas, luchan por los derechos. Entonces creo que ese carácter de sindicalismo también debe repensarse porque no es solamente tenerlo por una autorización del Ministerio de Trabajo, sino que realmente deberían actuar como tal. Pero para que puedan actuar, los y las periodistas deben dejar el miedo y atreverse a sindicalizarse, a reclamar los derechos. También es importante el tema de la transformación digital. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y uno de esos fue eso, ¿no? Muchos veníamos como acostumbrados a la clásica forma de comunicación y resulta que las audiencias migraron, vinieron proyectos como el de Mintic, pero lamentablemente no sé todo lo que pasó y que ustedes ampliamente conocieron también, a pesar de las luchas que dieron organizaciones de índole nacional, no funcionó, pero empieza a haber como esa posibilidad de pensarnos en la transformación digital y algunos o algunas todavía no han querido como avanzar hacia allá. Creo que no podemos estar de un lado pensando en la verdad, pero en una verdad que no sabemos cómo transmitirla porque ahí ya no están nuestras audiencias. Entonces es importante también seguir continuando los caminos de la formación, de la profesionalización. Y lo otro es la solidaridad, más allá de si se está agremiado o no a una organización, creo que un impulsor que debemos tener todos los hombres y mujeres periodistas es saber que nos debemos a una misma actividad, a un mismo ejercicio, y ya por ser parte de esta comunidad deberíamos ser solidarios, no esperar a que nos amenacen o nos despidan para así pensarnos en que sería importante defendernos entre todos. Entonces son como los mensajes y yo creo que un mensaje para la ciudadanía, porque generalmente nos ponen como, ¿qué haría como gremio? ¿Qué haríamos como periodistas? Pero también yo creo que la ciudadanía tiene una responsabilidad y es defender a quienes hagan buen periodismo. El conflicto armado y otras condiciones llevó a que el ejercicio periodístico fuera estigmatizado a tal punto de que un periodista llegaba a cubrir algo y lo golpeaban, lo rechazaban. Ahora con el boom de las redes sociales, digamos, se valora un poco más a veces a los influencers, pero yo creo que es la hora de reconocer todo lo que el periodismo le ha dado a este país. ¿Cómo se conoció el escándalo de Agroingreso Seguro? Por un periodista. ¿Quiénes llegaron a Armero primero? Los y las periodistas. Entonces yo creo que también la ciudadanía tiene que darle ese valor y esa representación del periodismo y por supuesto nosotros trabajar para recuperar nuestra credibilidad. Bueno, ahora vamos con un saludo que manda el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, Jonathan Bog. Un saludo a los oyentes de Radio Zipa Estéreo. Soy Jonathan Bog, director de la FLIP. Y el 3 de mayo, Día Mundial de Libertad de Prensa, es una fecha que nos permite recordar la importancia y el valor del periodismo en toda democracia y también que el trabajo que hacen los periodistas pues corre muchos riesgos y ataques, especialmente durante la época de elecciones, donde hay estigmatizaciones y donde hay un ambiente de censura frente a una información en un periodo de tiempo que es especialmente importante para la audiencia. Por eso recordar el valor de la prensa y por eso recordar la obligación de los funcionarios públicos para tener un mensaje de respaldo al trabajo periodístico y para abstenerse de hacer señalamientos que puedan poner en riesgo a los y las reporteras en Colombia. Muchas gracias a Jonathan Bog de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, por este mensaje en este especial del Día de la Libertad de Prensa. Bueno, así hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias a nuestra presidenta de FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, Adriana Hurtado. Gracias a Iván Guzmán, también presidente del Club de la Prensa. A nuestro presidente del CIPA, el doctor Asael Carvajal Martínez. Hoy
cumplimos con este Día Mundial de la Libertad de Prensa aquí en Cuartillas Radio. Sí, muchas gracias también a Fernando Barrera Chávez, de la Comisión de Ética del Círculo de Periodistas de Bogotá, y ha sido muy grato contar con ustedes hoy para hablar de este tema que, como decía Adriana ahora, no es solamente hablar de libertad de prensa, sino las responsabilidades desde los gremios, desde nosotros como periodistas y desde la ciudadanía también en la defensa no solamente de los periodistas, sino que se pueda ejercer con libertad la profesión y de parte de nosotros, sobre todo, con mucha responsabilidad. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un honor participar en esta nueva ocasión aquí en este espacio. Yo siento que es necesario seguir hablando del tema. Muchas veces las noticias son otros y qué bueno que al menos 2 veces en el año nosotros seamos los y las protagonistas y podamos recordar lo que pasa. Creo que nunca va a ser tarde para seguir insistiendo en la necesidad también de que el gobierno cumpla con realmente su mandato constitucional de proteger la libertad de prensa. Entonces, un saludo para ustedes y de nuevo gracias al CIPA, gracias a Iván, también a Sael, a Zoila, a todos. Me siento muy orgullosa de tener este tipo de programas dentro de los gremios locales que creo que ayudan a construir también una imagen de nuestro gremio más cercano, más humana sobre todo. Gracias a nuestra presidenta y que sigan cumpliendo muchos años más. FECOLPER, 15 años. Y el CIPA 60. Y el CIPA 60, sí. El hijo mayor de FECOLPER. Sí. Bueno, vamos a despedirnos de Iván de J. Guzmán, presidente del Club de la Prensa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Abraham, yo creo que el mensaje es muy sencillo. Gabriel García Márquez decía que los escritores, periodistas, entre ellos, pues tenemos la obligación revolucionaria de escribir bien. Esa es la única obligación que tenemos los periodistas, ser buenos periodistas. En la medida que seamos buenos periodistas, enaltecemos la profesión y nos defendemos. Juan Gosaín no necesita defensa de nada. Darío Restrepo no necesita defensa de nada, al contrario, son los defensores por su comportamiento, por su filosofía, por su forma de hacer periodismo, como hacen grande el periodismo y hacen grande la democracia. La invitación es a que todos los días nos preparemos mucho mejor, a que seamos honestos en la tarea, a que ponderemos lo que merece ser ponderado, porque en el sector público hay muchas cosas buenas y por eso es maravilloso uno trabajar con un jefe honrado, un jefe que está trabajando por la comunidad, y por eso es horroroso tener un jefe que es deshonroso para cualquier comunidad o para cualquier trabajador. Esos extremos, denunciar o ponderar, es lo que construye democracia. Felicidades en este día. Gracias, Iván. Vamos con nuestro... Luego, Iván, hasta luego. Mi querido Asael, un abrazo. Bueno, doctora Asael, muchas gracias. Doctora Asael, muchas gracias. Igualmente, Abraham y Zoila, muchas gracias por esta iniciativa. Nos seguimos viendo y trabajando juntos. Bueno, así hemos llegado por hoy al final de Cuartillas Radio, programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA. Les acompañamos con muchísimo gusto. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa.
En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.